Siguiendo con las operaciones de fusión entre empresas del grupo, tratamos en este tutorial el caso de la fusión por absorción entre una dominante dependiente inversa. Esto quiere decir que la sociedad dominante, que realmente es la adquirente desde el punto de vista económico, aparecerá jurídicamente como la adquirida, mientras que la dependiente, que realmente es la adquirida, aparecerá jurídicamente o legalmente como la adquirente, de forma tal que subsistirá jurídicamente la dependiente que habrá recibido el patrimonio de la dominante que aparentemente es la adquirida. Para registrar contablemente las operaciones de fusión por absorción entre empresas del grupo, en el caso concreto de la fusión inversa de una dominante con una dependiente, se deben de tener en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, en cuanto a las denominaciones, estas pueden ser diversas por cuanto a la sociedad dominante, que desde el punto de vista económico es la adquirente, jurídicamente se considera la adquirida o absorbida legal, mientras que, a ser su contrario, la sociedad dependiente, que jurídicamente se califica como adquirente o absorbente legal, realmente es la adquirida desde la perspectiva económica. Por otra parte, entrando en la operatoria contable propiamente dicha, con carácter previo a la operación, la sociedad dominante deberá de ajustar el valor de la participación de la dependiente al valor teórico contable de las acciones de esta última, reconociendo en su caso el beneficio o pérdida derivada de tal ajuste. Por su parte, la sociedad dependiente deberá de absorber el patrimonio de la sociedad dominante, entre cuyos activos se incluirá la participación que la dominante tiene en la dependiente, debidamente ajustada de acuerdo a lo comentado en el apartado B. Asimismo, las acciones o participaciones que correspondan a la sociedad dominante de la dependiente se entregarán a los socios de la dominante, que de esta forma ejercerán el control del negocio combinado. Finalmente, las diferencias que puedan ponerse de manifiesto como consecuencia de las valoraciones de los elementos patrimoniales correspondientes deberán de contabilizarse en cuentas de reservas. El ejemplo 11 trata la situación de las sociedades mercantiles Colesa y Racosa, que forman un grupo empresarial desde los inicios del ejercicio 2002X-1, en el que la sociedad Colesa figura como dominante al haber adquirido en el momento de formar el grupo un paquete de acciones por el 80% del capital de la sociedad Racosa. En la situación descrita del grupo, al cierre del ejercicio 2002X, las compañías deciden fusionarse de forma que la sociedad Racosa, es decir, la dependiente, absorberá el negocio de la dominante Colesa, a cuyos efectos la dependiente Racosa presenta los datos contables que se indican en los balances que se incluyen a continuación, relativos a la fecha de adquisición del paquete de acciones por parte de Colesa, así como en relación a la fecha de la operación de fusión, indicándose además que el desglose del resultado del ejercicio corresponde a unos ingresos de 250 unidades monetarias respecto de unos gastos de 150 unidades monetarias. Siguiendo con la información suministrada en el ejemplo 11, en la presente diapositiva se incluye el balance de situación de la sociedad absorbida Colesa, junto con el desglose del resultado del ejercicio de la misma de 400 unidades monetarias, equivalente a 750 unidades monetarias de ingresos menos 350 unidades monetarias de gastos. A partir de toda la información suministrada en el supuesto, el mismo solicita lo siguiente. En primer lugar, analizar las características de la operación de fusión de que se trata. En los dos apartados siguientes, contabilidad de la operación de fusión tanto en los libros de la absorbida Colesa como de la absorbente Racosa, en ambos casos prescindiendo del efecto fiscal por simplicidad. Seguidamente, mostrar el balance que deberá presentar la absorbente Racosa después de la operación de fusión. Y finalmente, analizar el fondo económico de la operación respecto de su forma jurídica. Iniciamos la solución del ejemplo 11 analizando las características de la fusión que plantea su enunciado. En este aspecto observamos que se trata de una fusión inversa mediante la que la sociedad dominante
es la sociedad adquirida desde el punto de vista legal por parte de la sociedad dependiente que figura como adquirente legal. En cuanto a la normativa contable aplicable, debe de considerarse lo preceptuado por la norma de registro y evaluación 21 del Plan General, concretamente en el apartado 221A. Respecto a la valoración del patrimonio de la dependiente, deberá de considerarse su valoración en cuentas consolidadas, mientras que en el caso de la dominante no verá afectada su valoración al ser precisamente la que en realidad es la empresa adquirente, a pesar de que es calificada como adquirida o absorbida legal. En cuanto a la fecha de los efectos contables, teniendo en cuenta que ambas compañías pertenecen al grupo en el propio año 2002X, será el inicio de este ejercicio el que deberá de figurar como tal fecha desde el punto de vista de la normativa en contabilidad. Iniciamos la solución del apartado del supuesto referido a la contabilidad de la sociedad dominante Coresa, que en este caso jurídicamente es la adquirida. En primer lugar, vamos a determinar el ajuste que deberá de practicar en la inversión en la dependiente Racosa. Así, teniendo en cuenta que adquirió el 80% del capital de Racosa por 1.250 unidades monetarias y que según la información contable el valor del patrimonio neto de dicha compañía dependiente es de 1.400 unidades, la inversión correspondiente al valor teórico por el 80% de ese patrimonio neto es de 1.120 unidades monetarias, de donde se deduce un deterioro de la inversión de 130 unidades monetarias que deberá de registrar la sociedad dominante Coresa con carácter previo a la fusión. Siguiendo con la solución del apartado B, incluimos a continuación los apuntes contables que deberá de practicar la sociedad dominante Coresa, que a efectos jurídicos es la adquirida o absorbida. En primer lugar, reaperturará la contabilidad en base a su balance de situación en la fecha de fusión, donde destacamos la inversión en la sociedad dependiente Racosa por la cifra antes comentada de 1.250 unidades monetarias, que posteriormente debe de ajustar de acuerdo a los cálculos realizados en la diapositiva anterior en la cifra de 130 unidades monetarias contra el resultado del ejercicio. Siguiendo con la contabilidad de la sociedad dominante Coresa, el siguiente asiento se practica por la entrega de su patrimonio a la sociedad absorbente Racosa, a cuyos efectos se carga la cuenta de socios cuenta de fusión. Finalmente, por el cierre de la contabilidad, se procede a cancelar la citada cuenta de socios cuenta de fusión con cargo a las cuentas de neto, que también todas ellas quedan canceladas, debiendo tenerse en cuenta que el resultado del ejercicio inicial de 400 unidades ha quedado reducido a 270 unidades monetarias después de practicar el deterioro de la inversión en la sociedad absorbente. Iniciamos a partir de esta diapositiva la solución del apartado C referido a la contabilidad que deberá practicar la sociedad dependiente Racosa. Para ello vamos a realizar unos cálculos previos con objeto de determinar si existe fondo de comercio y también a qué cantidad pueden ascender las plusvalías derivadas del patrimonio de la compañía adquirida. Si observamos la información que se facilita en el enunciado, el valor razonable de los activos y pasivos de la sociedad Racosa es de 1.200 unidades monetarias y 100 unidades monetarias respectivamente, con lo cual su patrimonio neto a valor razonable asciende a la cifra de 1.100 unidades monetarias. A partir de aquí determinemos cuál es el posible fondo de comercio que se ha generado por la adquisición de una parte de Racosa por parte de Coresa, concretamente el 80%. Sabemos que el coste de la combinación ascendió a 1.250 unidades monetarias y que el valor del patrimonio de Racosa adquirido por Coresa en su 80% es de 880 unidades monetarias, con lo cual se genera un fondo de comercio de 370 unidades monetarias que en este caso deberá de registrar la sociedad adquirida, supuesto que al tratarse de una fusión inversa la sociedad adquirente se va a disolver.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que entre la fecha de adquisición y la fecha de fusión han transcurrido 2 ejercicios, con lo cual, asumiendo una vida útil de fondo de comercio de 10 años, se produce una amortización de 74 unidades monetarias por los 2 años transcurridos, de donde se deduce un fondo de comercio neto de amortización de 296 unidades monetarias. Por otra parte, si observamos en el balance de la sociedad Racosa en la fecha de adquisición el valor razonable de su patrimonio respecto de su valor contable, afloran 200 unidades monetarias de plusvalía, con lo cual el total generado entre fondos de comercio y plusvalías que deberá de llevarse a reservas asciende a la cifra de 496 unidades monetarias que deberá de registrar la propia compañía adquirida, dado que, insistimos, al tratarse de una fusión inversa, la sociedad adquirente se va a disolver. Considerando los cálculos practicados en la diapositiva anterior, los apuntes contables que deberá de registrar la sociedad dependiente Racosa son los siguientes. En primer lugar, la reapertura de la contabilidad de acuerdo con el balance en la fecha de fusión. A continuación, contabilizará las plusvalías y el fondo de comercio de acuerdo con los cálculos practicados, lo que implica un incremento de la reserva de 496 unidades monetarias, tal y como se ha explicado anteriormente. Continuando con la contabilidad de la dependiente Racosa, el siguiente asiento recoge la recepción del patrimonio de la sociedad Coresa, donde se observa que junto con sus activos se incluye la participación en la propia dependiente Racosa, al tiempo que se reconocen sus pasivos. Asimismo, se desglosa el valor del beneficio neto de 270 unidades monetarias entre sus ingresos y gastos, con lo cual hay que reconocer un valor del pasivo a favor de los socios de Coresa por la cifra de 3.900 unidades monetarias, que junto con las 270 unidades monetarias del valor del beneficio es igual al valor neto del patrimonio de Coresa en su contabilidad, que importa la cifra de 4.170 unidades monetarias, como se puede comprobar si se recurre a los apuntes contables de dicha compañía para su disolución. La cancelación del pasivo con los socios de Coresa implica la entrega, lógicamente, de la participación de Coresa en Racosa, quedándose los propietarios de Coresa con las acciones de Racosa, y la diferencia se imputa a la cuenta de reservas, finalizando de esta manera los apuntes contables derivados de la fusión entre ambas compañías en el caso de los libros de la dependiente Racosa. Pasamos a la solución del apartado del supuesto que solicita la presentación por parte de la dependiente Racosa del balance tras las operaciones de fusión. En este sentido, observamos que se recogen los activos y pasivos de Coresa, así como la revalorización en 200 unidades monetarias de los activos de Racosa y el reconocimiento del fondo de comercio, dado que no puede contabilizarlo la sociedad Coresa, supuesto que se ha extinguido. Por otra parte, en lo que se refiere al capital, el mismo no varía y las reservas ascienden a 3.976 unidades monetarias procedentes de las 700 unidades iniciales más las 496 unidades monetarias derivadas del fondo de comercio y las plusvalías, junto con las 2.780 unidades monetarias como consecuencia de la recepción del patrimonio de Coresa. Finalmente, en lo que se refiere a los resultados, se presentan desglosados para un mejor conocimiento de los mismos, si bien realmente debería de haberse presentado el resultado único de la compañía Racosa por la cifra de 370 unidades monetarias, supuesto que esta será la compañía que a partir de ahora gestionará el negocio combinado. Para finalizar el ejemplo, el apartado E solicita un análisis del fondo económico de la operación de fusión respecto de su forma jurídica, es decir, la situación patrimonial de la compañía que subsiste es la misma si se trata de fusión directa o fusión inversa.
Analicemos esta situación. Para ello, en primer lugar, vamos a determinar cuál es la variación patrimonial en el caso de la fusión inversa. Y en este sentido, vemos que la sociedad adquirida tenía un patrimonio de 1.400 unidades monetarias antes de la fusión y que posteriormente dicho patrimonio asciende a 4.946 unidades monetarias, con lo cual hay un incremento de patrimonio de 3.546 unidades monetarias que lógicamente se debe a la operación de fusión. Veamos el desglose de dicha variación. Si partimos de que la sociedad Coresa tenía un valor de 4.170 unidades monetarias y que han surgido plusvalías y fondos de comercio por 200 y 296 unidades monetarias, y a ello le restamos la inversión que tenía previamente en la sociedad Racosa, resulta que efectivamente la variación patrimonial es igual a la calculada previamente por diferencia entre los patrimonios netos de Racosa antes y después de la fusión. Por tanto, para analizar el fondo económico de la operación de fusión respecto de su forma jurídica, lo debemos de plantear sin más que comparar los balances generados por la compañía que ha subsistido en la operación de fusión. En este sentido, cuando la operación era una fusión directa, es decir, Coresa absorbía a Racosa, este es el balance que se presentaba en el videotutorial anterior donde se resolvió esta situación, mientras que en la fusión inversa reproducimos el balance que hemos analizado en el apartado de este supuesto. A partir de aquí vamos a ver cómo se componen las masas. Si observamos, la masa de activo en ambos casos es la misma, así como la de los pasivos, y en consecuencia el valor del patrimonio neto también es equivalente a 4.946 unidades monetarias, si bien con distinto desglose de acuerdo a la situación de cada compañía en aplicación de la normativa vigente. Por tanto, podemos decir que el valor de las compañías no varía, aunque su aspecto jurídico sea diferente a la hora de formalizar la fusión. Y con este ejercicio damos por finalizado este tutorial relativo a las operaciones de fusión por absorción inversas entre empresas del grupo cuando se trata de una dependiente respecto de una dominante. Gracias por su atención.